Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 6 y nos ha tocado hablar sobre la temática de la polisemia del término del proyecto. Y bueno, como dije anteriormente, somos el grupo 6 y el grupo está conformado por mi persona, Luis Mario Melgar Maradiaga, por René Alfonso Galdames León y por Gloria Stephanie Portillo Ramos. Para comenzar, vamos a hablar sobre la aproximación a la definición, a la definición del término proyecto. Y como sabemos, el término proyecto es una palabra muy utilizada y muy común en nuestro vocabulario, pero que suele cambiar de significado dependiendo del contexto en el que se utilice. Por ejemplo, en el campo de la geometría, un proyecto es un adjetivo para comunicar que algo está representado en perspectiva. Quiere decir de que algo proyecto, o sea, un cuerpo proyecto es algo que tiene una representación o una proyección respecto a otro cuerpo. En el campo de la ingeniería y la arquitectura, que creo que es el término o la acepción con la que más estamos familiarizados, eh, es el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de constar una obra de arquitectura o ingeniería. Quiere decir que es todo ese conglomerado de documentos y de cálculos que se utilizan para poder fundamentar, organizar y establecer todos los principios que tiene que llevar digamos, la respuesta que se le necesita dar o se le está intentando dar a una necesidad humana a través de los conocimientos de la ingeniería y arquitectura. Y otra acepción muy común y de la que también todos estamos muy familiarizados es la de proyecto, pero en el ámbito de la educación, ya que en este ámbito se suele asignar pequeños proyectos en los que se deben reconocer una problemática, se debe reconocer una problemática y a través de los conocimientos adquiridos en clase dar la solución. O sea, es la metodología que los profesores en cualquier nivel de enseñanza utilizan para medir y para hacer que los estudiantes pongan a prueba el conocimiento que han adquirido a través de o asignarles ellos un tema o que los estudiantes a través de la observación identifiquen una problemática para que a través de los conocimientos adquiridos en clase le den una solución. Eh, bueno, entre tantos términos y entre tantos significados que se le puede dar al término proyecto, creo que el más completo y el más general es el que Nasir Zapak nos brinda, y es el que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver entre tantas una necesidad humana. Quiere decir de que un proyecto es el proceso en el cual nosotros hemos identificado una necesidad humana y a través de un sistema de pasos y un sistema eh, estratificado y ordenado, nosotros podemos darle solución a esa necesidad con un tiempo especificado y con una cantidad de recursos específico también. Buenos días, ingeniero. Vamos a hablar ahora del apartado número 2, que es el término de proyecto en el argot económico administrativo. Hasta este punto nosotros hemos establecido que un proyecto es una búsqueda de solución inteligente al planteamiento de un problema y que su objetivo es resolver entre tantas una necesidad humana. Pero bien, no debemos olvidar que dicho proyecto debe cumplir con la condición de que sea temporal y único. Ahora vamos a abarcar dentro de la definición todo tipo de proyectos, ya sean de investigación, de vida y de inversión. Hablando en términos de un proyecto de inversión, tenemos la definición que presenta Vaca Urbina, la cual nos dice, es un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad. Como notamos, este enfoque es económico-administrativo y esto es porque ya involucramos variables
o términos como capital, insumos, producción de bienes o de servicios. Y al incluir esta definición, ahora vamos a abarcar más términos de proyecto, como proyectos de inversiones, proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos industriales, de servicios, de comercio, así como logramos ver en el esquema. Siguiente, por favor. Bien, ahora, para la selección preliminar de ideas de negocio, se dividen en dos fases. La primera nos dice que las ideas de negocio se eliminan sobre la base de si sirve o no sirve. Y tenemos una segunda fase, que esta consiste en efectuar una calificación comparativa de las ideas de negocio que pasaron la primera fase. En esta segunda fase, los factores que debemos tener en cuenta son, primero, que el mercado sea actual, que el crecimiento sea potencial en el mercado y tenemos que tomar en cuenta los costos y los riesgos. Estos factores son una guía que deben cumplirse para poder obtener una idea de negocio exitosa. Los proyectos de inversión tienen dos objetivos básicos. Uno de ellos es la creación de un nuevo negocio y también tenemos el otro que es la realización de un proyecto de modernización. Cuando hablamos de ese segundo objetivo, esto es aplicable para una empresa que ya exista o una organización que esté en funcionamiento. Independientemente de la finalidad o del objetivo de la inversión, todo proyecto tiene un ciclo de vida y que se desarrolla en 4 fases, que sería la idea, que es la primera, después va preinversión, después la fase de inversión y por último la fase de operación. Siguiente, por favor. Ahora bien, para la idea de un proyecto debemos elaborar un estudio más detallado. En este momento no podemos hacer una formulación de un estudio de factibilidad técnico-económico debido a que esto consume gran cantidad de tiempo y aparte el costo es demasiado alto. Más sin embargo, tenemos que hacer una evaluación antes de la formulación del estudio de factibilidad. Y esta es una evaluación preliminar de la idea del proyecto, con un estudio de perfil y posteriormente un estudio de prefactibilidad. Esto es en la etapa de preinversión. Hacemos el estudio de perfil, prefactibilidad y después se llega al estudio de factibilidad cuando pase cada una de las fases. De ahí tenemos la etapa de inversión. Y para esta etapa el proyecto se encuentra en término técnico-financiero y se desarrollan las fases de solicitud, de autorizaciones y de financiamiento y la otra fase es de ejecución. Para este entonces ya se debe contar con el establecimiento de una organización que se encargará de realizar el proyecto. Siguiente, por favor. Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición, ahora hablaré del punto 3, que es la formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. Cuando se presenta una necesidad humana, donde sea primordial involucrar capital, producción de bienes, insumos o servicios, es necesario realizar una inversión, pero desde ese punto de vista económico-financiero, tomando en cuenta las variables comerciales, técnicas, legales, optativas y ambientales. Y es imprescindible utilizar la técnica de formulación y evaluación de proyectos. Esto es para poder determinar si es viable o no satisfacer esa necesidad que que utiliza la inversión que se necesita. La formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión, según Nasir Zapak, dice que es una técnica que busca recopilar, crear, analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas de asignar recursos a una eventual iniciativa de negocios. Básicamente, la formulación de proyectos comprende esa recolección de información referente al mercado, a condiciones de técnicas económicas, legales, financieras, ambientales, entre todos. Esto es para poder permitir
esa acumulación de antecedentes económico-financieros que para luego, en una etapa denominada preparación de proyectos, toda esa información se organice y realice un flujo de caja. Y según la finalidad del estudio, que una vez realizada esta formulación y preparación de los antecedentes económico-financieros, se realiza la evaluación de proyecto, en donde se calcula si es rentable, si es de alto o bajo riesgo, si la sensibilidad del proyecto evaluado, con el fin de establecer si es viable o no asignar los recursos a determinar la iniciativa o emprendimiento del negocio. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva se presenta el gráfico de esos puntos necesarios a estudiar para la formulación, preparación y evaluación de proyectos, los que son, como anteriormente se mencionó, la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad legal, la viabilidad ambiental, económica y financiera. Esta formulación, preparación y evaluación de proyectos se emplean en las fases de perfil, de prefactibilidad y factibilidad. Es decir, que solo es una técnica aplicada en la etapa de preinversión del proyecto y esta cumple como tal o cumple su finalidad al momento de ofrecer al inversionista la información necesaria para que, basado a su buen juicio y experiencia, él tome la decisión de decir si voy a invertir o no voy a invertir, porque es para mí económicamente hablando, me trae beneficios o no. Siguiente diapositiva, por favor. También cabe anotar que la formulación y preparación y evaluación de proyectos presenta diferencias cuando se habla del sector privado o del sector público. Cuando se habla del sector privado, hablamos de los proyectos económicos. En los proyectos económicos son evaluadas o se tiene que tener en cuenta las variables eh, económico-financieros, que estas son primordiales. También se busca o se espera una mayor rentabilidad sobre lo invertido o se espera que la generación sea mayor al valor agregado para el inversionista. Ya hablando de los proyectos sociales, aquí lo más importante es el beneficio que la sociedad recibirá. Aquí lo económico sí es importante, pero lo más importante es que las personas que están involucradas en este proyecto tengan el mayor beneficio de este. También están los proyectos públicos o proyectos del desarrollo financiados por el gobierno. Estos, antes de pasar a estos proyectos, también decir que en los proyectos sociales se usa lo que se denomina precios sombra o precios económicos. Siguiendo con los proyectos públicos o proyectos desarrollados por el gobierno, estos se abogan para realizar la formulación, preparación y evaluación de proyectos, pero también emplean una metodología del mercado, del marco teórico, del marco lógico, perdón. Aquí sería marco lógico, que se conoce también como MML. Siguiente, por favor. Siguiendo, hablando de la metodología del marco lógico, que es la MML, es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia los grupos beneficiarios y facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Por eso esta metodología se utiliza en los proyectos de gobierno porque estos involucran demasiadas personas y esta metodología lo que busca es que todas esas partes que están involucradas den de sí su mayor potencial. Siguiendo, también la metodología del marco lógico se puede utilizar en todas las etapas del proyecto, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas del país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, entre otros. Sin embargo, la MML no es autosuficiente, no funciona por sí sola en todos los problemas de la gerencia ni garantiza el éxito del proyecto. Continuando, un aspecto en tener en cuenta y que se refiere al término, es el que se refiere al término de la factibilidad, que muchas veces es malinterpretado en la formulación y evaluación de proyectos y se toma como sinónimo de viabilidad, conveniencia o rentabilidad. Sin embargo, la factibilidad es un proyecto
En un proyecto se refiere al estudio más completo o de mayor profundidad en la etapa de preinversión. No tiene nada que ver con la viabilidad del proyecto, ya que en un estudio de viabilidad se puede llegar a una conclusión que el proyecto analizado era viable para el inversionista y lo quería llevar a cabo. Se presenta la gráfica también que nos presenta que a mayor profundidad del estudio, mayores son los costos y más es el tiempo. Se presentan las diferentes etapas del proyecto, que es la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, y se muestra que a mayor paso del tiempo se realizan diferentes etapas y también entre más etapas se realicen, el costo es mayor. Solamente, y continúa el compañero Luis Mario. Bueno, siguiendo con la temática, el próximo tema será la gestión o dirección de proyectos. Respecto a este tema, cabe recargar que la dirección de proyectos o la gestión es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo, o sea, de los proyectos. Entonces, la dirección de los proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, siendo el director del proyecto la persona responsable de alcanzar las metas y objetivos del proyecto. Entonces, aquí mostramos bueno, es un diagrama, bueno, primera parte del diagrama porque es muy grande para ponerlo en una sola diapositiva, en donde se muestran las áreas de conocimiento de la gestión del proyecto, en donde podemos identificar la primera, que es la gestión de la integración del proyecto. eh, Además, en la segunda, gestión del alcance del proyecto, en donde podemos ver procesos como la planificación del alcance, la definición del alcance y el EDT, el proceso EDT, que es un proceso que se utiliza para desglosar, digamos, procesos que son muy objetivos, que son muy complejos, muy grandes y extensos, y se los desglose en pequeños objetivos mucho más simples y más fáciles de concretar, ¿verdad? Además, se tiene también la gestión del tiempo del proyecto, en donde se definen las actividades, se definen las secuencias de actividades, o sea, la estimación de recursos, ya que con esta estimación se podrá determinar, eh, se podrá tener una mejor idea del tiempo con el que se debe de realizar estas actividades. Además, la estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma y el control del cronograma. Siguiendo con la otra parte del diagrama tenemos la gestión de los costos, en donde ya habiendo estipulado las actividades y la duración de las actividades y los recursos que se tienen para el proyecto, pues se estiman los costos, la preparación del presupuesto y el control de costos. Luego se tiene la gestión de la calidad del proyecto, en donde se pueden utilizar estándares como la ISO 9001, en donde se puede regular los estándares de calidad para el producto o servicio que la empresa o la institución quiere brindar. Luego está la gestión de los recursos humanos del proyecto, en donde, pues, entre tantas cosas se puede distribuir y gestionar el personal humano y poder contratar también nuevo personal capacitado para cumplir los objetivos de la organización y del proyecto. Luego está la gestión de comunicaciones del proyecto, o sea, la manera en cómo entre todas las partes de la organización se van a comunicar y de qué manera se puede hacer esa comunicación más eficiente. La gestión de los riesgos del proyecto y luego está la gestión de las adquisiciones del proyecto, dependiendo de qué tan rápido se acaban los productos, los recursos, qué proveedores se tiene y cuáles son los más convenientes dependiendo de las necesidades de la empresa o de la institución. Y bueno, el sistema para planificar las compras, para las adquisiciones y bueno, digamos que planificar cada cuánto se van a hacer las compras y las adquisiciones de insumos. Luego se tiene la jerarquización y evaluación del proyecto, que en donde podemos ver que se tienen dos diagramas. Son dos diagramas, este que está en esta diapositiva y en la siguiente, que son muy parecidos, pero que en este primero se tiene el proyecto de inversión, preinversión, formulación y evaluación del proyecto. En este, pues, es la etapa en donde se está
verificando si se puede hacer la inversión, si la inversión que para este proyecto es viable, en donde podemos ver que el proyecto de inversión y la preinversión están por arriba de la formulación y evaluación de proyectos, en donde podemos verificar que a través de estos procesos el inversor va a tener una vista más clara de qué tan viable a lo largo del tiempo será el poner su dinero dentro del proyecto. Luego, en el siguiente ya es para cuando ya se eligió o se tomó la decisión de invertir, pues se tiene una pirámide parecida, pero que en este caso, en el primer nivel se tiene gestión y dirección del proyecto, quiere decir de que ya se decidió invertir y ahora se necesita dirigir y administrar todos los recursos, tanto humanos como materiales, para que el proyecto vaya de la mejor manera. Luego, la manera en cómo se va a invertir, que en el siguiente nivel, el proyecto de inversión y el proyecto como tal, que está en la cima de la pirámide. Luego, en este cuadro, podemos ver en los proyectos de inversión las etapas y las técnicas de desarrollo, en donde podemos ver que en la preinversión, como lo vimos anteriormente, se tienen documentos como el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Cabe destacar que no en todos los proyectos se utiliza la prefactibilidad y esto depende de la naturaleza del proyecto. En cuanto al perfil, el perfil es un documento que tiene ideas generales y cálculos muy generales para dar una idea al inversor de la magnitud y los requerimientos y una pequeña idea de la viabilidad del proyecto. La prefactibilidad es generalmente el documento que se utiliza para tomar la decisión de invertir o no en dicho proyecto dependiendo de la viabilidad, de los cálculos, en donde también se hace cálculos pero un poco más profundos. Y bueno, en la factibilidad, eh, en la factibilidad es, digamos, un documento en el que se ahonda más en los cálculos anteriormente. Tiene todos los cálculos que se hicieron anteriormente, tanto en el perfil como en la prefactibilidad, pero aquí ya es con un grado más de inmersión, de detalle. Luego se tiene la inversión, que son las autorizaciones y los financiamientos, ya habiendo establecido en la preinversión cuáles son los requerimientos y los recursos que se necesitarán, pues eh, se procede a buscar las maneras de cómo financiarlo. Y luego está la ejecución de de todo el proyecto a través del financiamiento que se hizo en la anterior etapa. Luego está la operación, que tiene como principales documentos o principales procesos, producción y comercialización. Muchas gracias. A ver.